Hay una fuerza dentro del ser humano que no aparece en ninguna radiografía, que no tiene color, que no tiene forma, que no se puede medir, que no se puede pesar, pero que determina cada reacción, cada impulso, cada miedo, cada sabotaje, cada caída y cada momento en el que pierdes tu centro. Una fuerza que no es un enemigo externo, pero actúa como si quisiera atraparte. Una fuerza que no es mala, pero sí te desvía. Una fuerza que no es oscuridad, pero sí cierra la luz. Esa fuerza es el Yetzer Hará, lo que en hebreo los sabios llaman el instinto de separación. El ego no es maldad, no es pecado, no es corrupción. Eso no existe en la Cábala. El ego es simplemente el punto donde tu alma pierde su conexión con la luz original. Es el punto donde sientes que estás solo, el punto donde crees que tienes que defenderte, el punto donde te sientes pequeño, insuficiente, limitado, vulnerable, amenazado. Y desde ese punto reaccionas. Reaccionas antes de pensar, reaccionas antes de sentir de verdad, reaccionas para no sentir dolor, para no perder control, para no quedar expuesto. El ego es un mecanismo de defensa que se quedó atascado en modo supervivencia. Y aquí viene la primera verdad que cambia todo. El ego no nació contigo, se activó cuando sentiste por primera vez una desconexión emocional. Ese día tu alma ingenua sintió que había algo peligroso afuera y creó un sistema para protegerse. No era maldad, era necesidad, pero ese sistema no creció contigo, se quedó congelado en la edad en que lo creaste. Hoy tienes un cuerpo adulto, una mente evolucionada, una conciencia más amplia, pero un ego que sigue siendo niño. Por eso te reactivas, no porque seas débil, sino porque hay una parte tuya que sigue siendo pequeña. El ego no opera en ideas, opera en impulsos. Por eso es tan rápido, por eso es tan automático, por eso es tan intenso, por eso te domina sin darte cuenta. El ego no piensa, empuja, no reflexiona, reacciona, no dialoga, grita, no se expande, se contrae, no permite luz, la bloquea. El ego no quiere crecer, quiere sobrevivir. El alma quiere elevarse, el ego quiere repetir, el alma quiere verdad, el ego quiere protección, el alma quiere abrir, el ego quiere cerrar, el alma quiere fluir, el ego quiere controlar, y esa tensión interior te acompaña toda la vida. Pero el ego no es el enemigo a vencer. No vienes a destruir tu ego, vienes a transformarlo, vienes a convertir esa fuerza de separación en una fuerza de expansión. Vienes a utilizar esa misma energía que te detiene como impulso para avanzar. No es una guerra interna, es un diálogo interno. El ego no se destruye, se reeduca. El ego no se calla, se escucha. El ego no se elimina, se integra. Si lo quieres eliminar, se vuelve más fuerte. Si lo reconoces, se vuelve más dócil. Si lo honras, se vuelve más cooperativo. La reactividad es la voz del ego. El ego habla en forma de sobresalto, en forma de enojo, en forma de silencio, en forma de sarcasmo, en forma de ansiedad, en forma de huida, en forma de impulso. Siempre que reaccionas, no eres tú, es tu ego. Siempre que te escuchas hablar desde un lugar que no reconoces, ese no eres tú, es tu ego. Siempre que dices cosas que no querías decir, ese no eres tú, es tu ego. Tú no eres la reacción, tú eres la conciencia que observa la reacción. Eres la parte que se da cuenta, eres la parte que siente después, no era para tanto. Esa frase no viene del ego, viene del alma. El alma nunca reacciona, el alma responde, el alma nunca grita, el alma no se justifica, el alma no compite, el alma no se ofende, el alma no necesita tener la razón, el alma no se acelera, el alma no se contrae, el alma no se fragmenta, el alma observa. El alma comprende, el alma escucha, el alma siente sin colapsar, el alma habla desde un lugar que no hiere pero sí sostiene. El alma no teme decir la verdad porque la verdad no destruye cuando viene de la luz. La reactividad es lo contrario de la luz. La luz revela la reacción, esconde. La luz expande la reacción, contrae. La luz conecta, la reacción separa. La luz te hace fuerte, la reacción te hace frágil. La luz te da perspectiva, la reacción te encierra. Por eso el trabajo del ego es tan profundo. No vienes a ser perfecto, vienes a ser consciente. No vienes a dejar de sentir, vienes a aprender a sentir sin destruirte. No vienes a dejar de enojarte, vienes a transformar el enojo en claridad. No vienes a dejar de llorar, vienes a llorar con propósito. No vienes a dejar de reaccionar, vienes a reaccionar cada vez menos. El ego tiene muchas máscaras, no es una sola cosa, a veces se manifiesta como orgullo,
Yo tengo la razón, a veces como control. Si yo no lo hago, nadie lo hace bien. A veces como victimismo. Todo esto me pasa a mí. A veces como miedo disfrazado de prudencia. No es el momento. A veces como perfeccionismo espiritual. Tengo que hacerlo impecable o no lo hago. A veces como indiferencia. Me da igual. A veces como rigidez. Así soy y punto. A veces como fragilidad emocional. No puedo con todo esto. Todas esas frases son el eco del ego defendiendo su identidad. Hay un ego que no grita. Hay un ego que se esconde y luego grita. El ego ruidoso, todos lo ven. El ego silencioso, nadie lo nota, pero controla igual. El ego ruidoso se ofende, el ego silencioso se repliega. El ego ruidoso amenaza, el ego silencioso se victimiza. Ambos tienen el mismo objetivo: evitar la verdad. La verdad no te destruye, la verdad te libera. Pero antes de liberarte, te desnuda. Y eso es lo que el ego no tolera. El ego teme quedar expuesto, teme admitir que algo dolió, teme admitir que algo falta, teme admitir que no siempre puede, teme admitir que no sabe, que necesita, teme admitir que sintió. El ego teme la vulnerabilidad porque confunde vulnerabilidad con debilidad. El alma sabe que la vulnerabilidad es el puente más directo hacia la luz. La reactividad aparece cuando la vida toca una herida que el ego ha estado protegiendo durante años. Y por eso la reacción se siente tan grande. No estás reaccionando al presente, estás reaccionando al pasado. No estás reaccionando a la persona frente a ti, estás reaccionando a la emoción que no has sanado. No estás reaccionando al comentario, estás reaccionando a la historia que el comentario despierta. El ego es memoria no resuelta, el alma es posibilidad siempre abierta. El ego guarda la herida como si fuera identidad, el alma la mira como si fuera una puerta. Y aquí viene otra verdad: no desaparece, pero sí se vuelve pequeño cuando la conciencia se hace grande. La conciencia crece cuando puedes observarte en medio de tu impulso, cuando puedes decir internamente estoy reaccionando, cuando puedes sentir que algo te empuja a contestar, pero decides respirar, cuando puedes sentir que algo quiere defenderse, pero eliges escuchar, cuando puedes sentir que algo te quiere atacar, pero eliges comprender. Esa brecha entre impulso y acción es la medicina espiritual más grande que existe. En esa brecha el alma se asoma. El ego se alimenta de velocidad, la conciencia se alimenta de pausa, el ego se alimenta de ruido, la conciencia se alimenta de silencio, el ego se alimenta de narrativas viejas, la conciencia se alimenta de verdad nueva, el ego se alimenta de miedo, la conciencia se alimenta de luz. Por eso es tan difícil transformar el ego. No es una lucha externa, es observación interna. Y la observación duele. Duele ver quién eres cuando pierdes el control. Duele ver cómo hieres a otros desde reactividad. Duele ver cómo te traicionas para tener la razón. Duele ver cómo te quedas pequeño. Duele ver cómo repites patrones que prometiste abandonar. Duele ver cómo te alejas de ti mismo. Pero ese dolor no destruye. Ese dolor debe despertar. Ese dolor limpia, ese dolor reorganiza, ese dolor abre puertas que nunca se abren desde la comodidad. El ego no desaparece a base de fuerza, desaparece o se disminuye a base de verdad, y la verdad es luz. La luz no pelea con la sombra, la luz simplemente revela. La raíz de la reactividad es la desconexión. Cuando la luz se desconecta, la emoción se distorsiona. Cuando la emoción se distorsiona, la reacción aparece. Pero cuando la luz se reconecta, la emoción vuelve a su lugar. Y cuando la emoción vuelve a su lugar, la reacción pierde poder. Tu trabajo no es matar la reacción, es iluminar la raíz. Y la raíz siempre es la misma: miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser rechazado, a perder, a que te lastimen, a quedar expuesto, a equivocarte, a no ser visto, a no ser amado. El ego se construye alrededor de ese miedo, lo protege, lo esconde, lo disfraza, pero el alma sabe que el miedo solo se derrite cuando se mira de frente con luz. El trabajo espiritual más poderoso no es abrir portales solamente, ni estudiar letras, ni visualizar energía. El trabajo más poderoso es mirar tu ego sin escapar, ver dónde te mientes,
ver dónde te escondes, dónde exageras, dónde manipulas, dónde repites, dónde justificas, dónde te engañas, dónde te contradices, dónde te fragmentas, ver dónde te lastimas, ver dónde abandonas la luz. Eso es cábala real. Lo demás son herramientas. Esto es transformación. El ego no teme la luz porque la luz lo destruye. El ego teme la luz porque la luz revela quién eres realmente. Y cuando ves quién eres realmente, ya no puedes volver a ser el mismo, porque la verdad, una vez vista, no se desvé. Y aquí viene otra cosa hermosa. El ego no te odia. El ego te quiere proteger. El problema es que te protege de cosas que ya no existen. Te protege de una infancia que ya pasó, de un dolor que ya no es tuyo, de una historia que ya no corresponde. El ego no sabe que creciste, tu alma sí. Por eso la espiritualidad no es matar el ego, es actualizarlo, enseñarle que ya no estás en peligro, que ya no necesitas reaccionar para sobrevivir, que ya no necesitas defenderte de todo, que ya no necesitas controlar a todos, que ya no necesitas huir, que ya no necesitas disfrazarte, que no necesitas demostrar nada, ya no necesitas pelear, ya no necesitas fragmentarte. La espiritualidad verdadera no busca destruir tu ego, busca convertirlo en un aliado. Cuando el ego se transforma, deja de ser un saboteador y se convierte en un guardián, deja de ser ruido y se convierte en intuición afinada, deja de ser miedo y se convierte en alerta sana, deja de ser orgullo y se convierte en dignidad, deja de ser control y se convierte en estructura, deja de ser reactividad y se convierte en firmeza, deja de ser resistencia y se convierte en frontera. Cuando el ego se purifica, la vida cambia, la gente cambia, tus relaciones cambian, tu manera de amar cambia. Tu manera de hablar cambia, tu manera de decidir cambia, tu manera de perdonar cambia, tu manera de avanzar cambia, tu manera de recibir cambia, porque cuando el ego deja de sabotear la luz finalmente se manifiesta. La libertad espiritual no es vivir sin ego, es vivir sin que el ego decida por ti, es vivir desde el alma, con claridad, con intención, con verdad, con presencia, con luz. Cuando logras esto, no solo cambias tú, cambia tu destino, cambia tu historia, cambia tu ticún, porque mientras el ego gobierne, repites. Cuando el alma gobierna, evolucionas. El ego no es el monstruo que te dijeron, es el niño que todavía no se dio cuenta de que ya no estás en peligro. Y tu alma es el adulto que sí lo sabe. Por eso estás aquí, para enseñarle a tu ego que ya no tiene que protegerse. Porque la luz que viene dentro de ti es más grande que cualquier sombra que haya afuera.